En el régimen anterior a la Revolución Francesa, el poder estaba ampliamente distribuido entre todos los componentes de la sociedad. Los revolucionarios quitaron poder al pueblo para dárselo al Estado y los partidos políticos se alzaron con el Estado y con la totalidad del poder. Aunque nada de lo humano puede ser absolutamente perfecto, el régimen antiguo no era el gobierno ilimitado de un tirano ni el de un déspota que hace lo que se le antoja con sus súbditos. Esa es la mentira repartida a los cuatro vientos por las películas de Hollywood y la propaganda liberal y marxista. Pero la verdad es que antes de la Revolución Francesa, el poder estaba muy repartido en la sociedad y eso marcaba el límite de los gobernantes. Aquellos antepasados nuestros eran tan celosos de sus libertades que el mayor pensador de la Edad Media justificaba moralmente el tiranicidio y la resistencia a la tiranía, señalando que el poder político solo es legítimo cuando busca el bien común. Santo Tomás de Aquino, ese pensador, decía que un gobernante que destruye el orden social cae en el nivel más bajo de la corrupción política. Bajo ese pensamiento, incluso las monarquías absolutas no llegaban ni por asomo a restringir las libertades de los pueblos como lo hace cualquier Estado moderno. Tanto que aquellos monarcas, por ejemplo, no tenían autoridad ni para fijar un tributo, como hoy lo hace cualquier gobernantito que crea una tasa o un impuesto. Tenían que reunir cortes con todos los estamentos de la sociedad y pedirles esa contribución. Cortes que no eran los parásitos palaciegos del siglo XVIII, sino representantes genuinos de la gente verdadera. La revolución no fue causada por las arbitrariedades de algunos reyes ni por las estupideces de sus cortesanos. Los revolucionarios fueron conspiradores que sabían muy bien lo que hacían y quisieron alzarse con el poder, arrebatándoselo tanto a los reyes como a los pueblos. Si el poder real, siempre más limitado de lo que se dice, puede entenderse, el poder popular prerevolucionario es menos conocido sencillamente porque eso se oculta. Había ocurrido que, sobre la base de la necesidad solidaria que todos los hombres tenemos, todas las partes de la sociedad, desde las más encumbradas a las más bajas, fueron concediéndose mutuamente privilegios de protección que eran los llamados fueros. Esos privilegios, en latín privus lex, ley privada, eran los que protegían a los gremios, ciudades, actividades, grupos sociales, etc., que no solo tenían leyes particulares para regirse, sino incluso tribunales jurisdiccionales, es decir, capaces de emitir sentencias convalidadas por todo el sistema. Cuando el gobierno francés prohibió las agrupaciones sociales, terminó con el beneficio de sus libertades específicas y el Estado se apropió de todos esos espacios de libertad, de modo que los fueros quedaron solo para los gobernantes y el Estado se hizo todopoderoso, porque solo él hace las leyes, solo él gobierna y solo él juzga, y así nos pone a todos bajo la pata diciendo que eso se llama igualdad ante la ley. Los levantamientos antiliberales que se produjeron por todo el mundo contra la Revolución Francesa y su herencia maldita y tan desparramada son nada más ni nada menos que la reacción de la gente ante la pérdida de sus libertades, papadas por el Estado, que es el único que se arroga el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se debe estudiar y lo que se debe creer. El Estado democrático liberal, nacido de aquella revolución infame, es entonces un totalitarismo disfrazado, porque en ese régimen
todo el verdadero poder está en manos del Estado. Por ese poder que tiene, aumentado incluso por la falsedad de igualar al Estado con la nación, el aparato estatal se convirtió en el botín más deseado y en la carrera por apropiarse de ese instrumento ganaron los partidos políticos que pasaron a adueñarse monopólicamente del Estado y su poder. La Revolución Francesa se había apropiado del poder popular, creando al todopoderoso Estado actual, y los partidos se apropiaron del Estado, constituyéndose en los únicos capaces de representarnos y dirigirnos. Lo que vino después es una campaña propagandística imparable que machaca para hacernos adorar religiosamente a ese régimen que nos regala una corona, pero solo por un ratito mientras metemos el sobre en una urna de votación. Y después andate tranquilo a casa y dejanos a nosotros que somos los únicos que sabemos hacer las cosas. Amigos y camaradas, un fuerte abrazo y hasta la próxima.